Hola Iglesia, buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más para compartir la palabra del Señor. Ya llevamos un año en este nuevo sistema, en esta nueva normalidad, y por su gracia estamos aquí. Voy a pedirte que me acompañes en una oración. Gracias, Señor, por este momento en que nos permites reunirnos, Padre, aún a través todavía de este método, Padre, pero que podamos reunirnos para escucharte, Padre, para escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que bendigas esta palabra, Padre, y que seas tú quien la ministre en el corazón de cada hermano, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra que vamos a compartir hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, Mateo 5, del 21 al 26. Entre que lo buscas, me gustaría compartir algunas pinceladas de Mateo que nos van a ayudar a saborear más la escritura. Mateo, como sabemos, es uno de los evangelios sinópticos, ¿no es cierto?, junto con Marcos y Lucas, y que esto le da la característica de ser muy didáctico, pero Mateo además tiene especialmente, se destaca por ese afán pedagógico. Separa sus temáticas, incluso se preocupa de crear una ambientación adecuada a cada agrupación temática de los sermones y discursos del Señor. Además, Mateo, al ser judío y escribir para una audiencia judía, es muy conocedor de todas las leyes, las tradiciones, las profecías del pueblo judío, y esto se nota, digamos, lo hace patente, digamos, en su evangelio. Si lo has encontrado, acompáñame en la lectura. Dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no te saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta aquí la lectura. Voy a comenzar comentándote que, bueno, en mi profesión, ¿sabes? Cuando comenzamos un nuevo ciclo escolar, se planifican los centros de interés, todos aquellos temas que vamos a tocar durante el ciclo lectivo, con sus objetivos, y luego entonces las actividades a través de las cuales queremos alcanzar esos objetivos. Independientemente de estos centros de interés, ha de haber un hilo transversal que, como su palabra lo indica, atraviesa todos los centros, ¿no es cierto?, y se acopla a todos ellos. Ese tema transversal se tabula en función de lo que el equipo educativo cree importante en ese momento en la comunidad educativa, y pueden ser las emociones, el respeto hacia los compañeros, el respeto al medio ambiente, etc. ¿Sabes? Nuestro Padre Celestial también tuvo un tema transversal que fue revelando en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese tema es el amor. Y la máxima expresión de ese amor fue enviarnos a su Hijo, a Jesús. Entonces, tenemos esa esencia, ¿no es cierto?, ese tema fundamental. La esencia es lo fundamental. Entonces, cuando viene Jesús aquí al mundo, se encuentra con que aquellos que habían sido los encargados de transmitir la ley de su Padre, su ley, de interpretarla, la habían alejado de su esencia, la habían reducido a normas, a reglas que la alejaban de su esencia.
Históricamente tenemos a un Jesús que se encuentra con un pueblo judío sometido a dos yugos. Por un lado, la esclavitud, ¿no es cierto?, bajo la bota del Imperio Romano, y por otro lado, la esclavitud bajo el legalismo de los religiosos de la época. Para ilustrar, recordemos que habían estos maestros de la ley, estos religiosos, habían elaborado una lista de 613 mandamientos que habían que cumplir, unos positivos, otros negativos. Este número 613 salía de sumar todas las palabras que contenía el decálogo. O sea, es en este marco, la gente estaba agobiada con el peso de todas estas normas. Es en este marco en el que Jesús se encuentra y viene a rescatar entonces la esencia de la ley de Dios, y que la aclara completamente en Mateo, también en el mismo Evangelio de Mateo 22, del 38 al 40. Se encuentra Jesús departiendo, digamos, con los maestros de la ley, y un maestro de la ley le pregunta cuál es el principal mandamiento. Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La esencia del amor, de la ley de Dios, es el amor a Dios y el amor al prójimo. En Mateo 28:30, Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es a este yugo al que se estaba refiriendo el Señor, a esta carga que imponían. Hoy también, hermanos, como el pueblo judío, vivimos en un sistema al que hay que seguir, y a veces no sabemos muy bien hacia dónde. No padecemos esclavitud, somos libres, pero muchas son las veces en las que sentimos la opresión del sistema en el que estamos inmersos. Incluso hasta nuestra relación con Dios llegamos a enmarcarla dentro del mismo concepto, cayendo también en la esclavitud del legalismo. Hoy también Jesús nos llama a la libertad de los hijos de Dios. Hoy también Jesús nos dice: venid a mí y yo os haré descansar. Hoy nos llama a escudriñar la palabra, a interpretarla a la luz que el Señor nos da en su plenitud, en su esencia. Miremos qué daño, hermanos, puede hacer una transmisión errónea de la palabra, tal como hacía al pueblo de Israel. Entonces vamos con el versículo. El versículo 5, 21, 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dura la palabra. Ante todo, hay varias cosas a puntualizar. Ante todo, cuando Jesús dice yo os digo, hace referencia a una declaración completamente diferente del habla individual. Habla con la autoridad de ser el Hijo de Dios. Al ser legislador y juez, Cristo le da el verdadero sentido, explica el profundo alcance de este mandamiento. Jesús, en este mismo capítulo 5, también un poco antes, en el versículo 17, dice: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Fijaos qué interesante, porque el término que utiliza en este cumplirla del griego es pleiro, que es llevarla a su plenitud, o sea, hacerla plena, ir a la esencia. En aplicación a esto, es que Jesús nos insta a ir a un paso más allá de lo que dice la ley, buscando como siempre el corazón de la ley. Incluso en otros versículos de este mismo capítulo nos va a hablar también de otras leyes en donde nos va a instar a ir un paso más allá. Este mandamiento en concreto de no matarás había sido reducido a una ley civil con referencia solo a actos exteriores, cuando yo voy y doy muerte a mi hermano.
Pero aquí Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, contra su hermano, y a continuación habla del que le llame fatuo o necio, como dice en mi versión, Reina Valera. Otras versiones, como la Biblia de las Américas, habla del que le llama raca o idiota. Otra, como Dios habla hoy, o la Biblia, el lenguaje sencillo, dicen simplemente el que insulta a su hermano. O sea, cada cultura y tiempo tienen su modo de expresar tales cosas. Sin duda, el Señor hizo uso del argot, de la fraseología corriente que denotaba esa falta de respeto y amor hacia un hermano. Santiago 3, que es muy interesante, te invito a leerlo porque es interesante, nos habla de la lengua. Nos dice que es un órgano pequeño pero con mucho poder. En esencia, es largo el capítulo, pero en esencia nos dice que si ponemos freno a nuestra lengua, emulando el freno que se pone en la boca de los caballos, lograremos controlar el resto del cuerpo. Nos llama a la reflexión en el sentido que el mismo órgano que bendice y alaba a Dios no puede ser el mismo que maldiga a mis hermanos hechos a semejanza de ese mismo Dios. La Biblia, hermanos, nos habla en distintas partes sobre la ira. Yo voy a tomar Efesios 4, 26, 27, que nos dice Pablo ahí: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nos está diciendo que la ira, el enojo, son emociones con las que a diario lidiamos, pero que hemos de gestionarla pronto, antes de que se ponga el sol, dice, porque si no, anidan en nuestro corazón, transformándose en odio, como dice el autor de Hebreo, raíces de amargura. Jesús, también en el mismo Mateo 15, 18, nos dice, lo que sale de la boca, del corazón sale. Nos está diciendo, cuidado con tus palabras, cuidado con tus actitudes, pobre, porque hablan de lo que hay en tu corazón, que es lo que a mí me interesa. Proverbios también, concordantemente, en Proverbios 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Son distintos versículos, distintas porciones de la palabra que he seleccionado porque me parece que ilustran todo esto. Yo cuando escudriñaba esta palabra, me venía a la mente una estrofa o un poema que aprendí de adolescente, y voy a compartir una estrofa que me parece ilustrativa de todo esto, y que dice así: casi he rodado al fondo de la cima, tú que me escuchas, mi enseñanza aprende, nunca seas la espada que lastima, sé tan solo la espada que defiende, nunca hieras, el hombre cuando hiere, tortuoso intento de matar delata. Nos está hablando también de la intencionalidad, nos está hablando del corazón, nos está hablando no solamente de nuestros actos exteriores, así como nos habla Jesús. Este mandato que nos hace Jesús, nos da Jesús de no enojarnos con nuestro hermano, de no insultar a nuestro hermano, no deja a nadie libre de culpa. A mí desde luego que no me libera. En nuestro día a día, hermanos, son infinitas las veces en las que nos enojamos, nos enfadamos. No sé si llegamos a insultar, tal vez utilizamos formas más cultas de insultos, o tal vez a veces insultamos interiormente, por lo bajo, en forma silenciosa, que es lo mismo, porque el Señor mira nuestro corazón. Y no estamos hablando del malestar, ese enojo trivial o pasajero, ¿no es cierto? Que puede ser, no sé, cuando me enojo porque mi hijo no me recogió las cosas del desayuno, o tuve un incidente con un coche que se atravesó. No, estamos hablando de aquellos sentimientos que se gestan en nuestro corazón, de esos sentimientos de resentimiento, de rencor, esas raíces de amargura, como nos dice Hebreos, que nos estorban y que se van transformando en odio. Y lo más importante de todo esto es que en nuestro corazón nosotros sentimos legitimado esa ira, ese enfado.
La ira, como decíamos, es una emoción con la que lidiamos a diario. Hasta Jesús se airó. ¿Recordáis el episodio cuando Jesús, con un hato de cuerda, echa a los mercaderes del templo? Pero fue una ira movida por el celo hacia la casa de su padre. Nuestra ira es generalmente movilizada por el celo a mi integridad, a mis cosas. ¿Cómo gestiono esa ira? ¿Cómo la gestionamos? ¿Tenemos en cuenta lo que nos dice Efesios, aquello de resuélvela pronto antes de que se ponga el sol? ¿Somos capaces de ponerla delante del Señor o somos más bien como un tsunami que arremete con todo sin evaluar los daños? A veces, en aras de ser sinceros o de decir la verdad, herimos a los que nos rodean. Nuestras palabras se transforman en puñales que utilizamos sin contención. Y aquí la reflexión que nos hace Santiago sobre el poder de nuestra lengua. A veces no son nuestras palabras, a veces son nuestras actitudes. Con mi indiferencia al que no me cae tan bien, lo condeno al ostracismo, haciéndole un daño inimaginable. Y entonces, a veces nuestros hogares se transforman en cuadriláteros de boxeo, nuestros lugares de trabajo, en campos de batalla, y hasta nuestras iglesias acaban llenas de pleitos entre hermanos. En todo este círculo, evidentemente el que gana es el enemigo, que aprovecha la coyuntura para robar, matar y destruir. No es extraño que ese enemigo tenga tanto poder, ya que nosotros mismos se lo damos. Vivimos en un mundo violento, en un mundo contestatario. Hasta a nuestros niños les enseñamos a defenderse, a imponerse. Sabéis que yo trabajo con niños muy pequeños, de meses. Van creciendo, los niños a medida que van creciendo van forjando una manera de ser. Y muy prontito, cuando comienzan a movilizarse, comienzan a defenderse, a reclamar su espacio, sus cosas, su juguete, al adulto, recurriendo al empujón, a la mordida, al arañazo, al golpe. Como vemos, estamos hablando de niños, está en nuestra naturaleza desde la más temprana edad. Los adultos debemos canalizar y reprender estas conductas, ofreciéndole vías alternativas de resolver estos conflictos. Pero muy frecuentemente me llama mucho la atención el punto de vista de los papás. A veces comentando el tema, expresan, es que mi niño tiene mucho carácter y yo prefiero que sea así, porque en esta vida hay que abrirse paso. Como vemos, una vez más se confunden los conceptos. Una cosa es tener carácter y otra muy distinta es tener mal carácter. O sea, la persona de carácter es aquella persona que es dueña de sí misma, que no necesita recurrir a la violencia para hacerse escuchar o abrirse paso. Jesús nos da esa lección de carácter. Jesús vivió en un mundo complejo, se enfrentó a los cánones de los religiosos de la época, tuvo la seguridad para decir, ¿no es cierto?, para decir yo os digo, el carácter para decir yo os digo, la autoridad. En un versículo de este mismo capítulo más adelante, él habla de cuando te abofeteen en una mejilla, ofrece la otra. Y esto no fue solamente un hecho teórico, sino que recordáis que Jesús fue abofeteado. Y la actitud de Jesús en ese momento es la actitud mansa, pero digna de quien sabe que tiene una meta más alta, sin represalias. Hoy se enseña en cambio a ir por la vida como quien se abre paso en la selva a golpe de machete. Muchas veces ese machete son nuestras palabras, nuestra actitud orgullosa y ofensiva. Cuando nos hacemos mayores, tal vez ya no golpeamos, no empujamos, no arañamos o mordemos, pero sí nos vamos dando bocados. Sí empujamos al hermano a un rincón con mi actitud indiferente o hostil. Cuidemos, hermano, nuestras palabras, cuidemos nuestras actitudes, porque como nos dice Jesús, son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Cuando en Proverbios
os he citado antes, en 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nos está diciendo que depende de lo que en él cultivemos, de lo que en nuestro corazón cultivemos, crecerán frutos de amor y perdón o de resentimiento y de odio. Y es en nuestro corazón donde está inscripta la ley de Dios. ¿Esto quiere decir que yo no he de confrontar las cosas? Sí, si puestas ante el Señor, tengo la convicción de que son de Dios. Pero como dice Primera de Pedro, con toda mansedumbre. La mansedumbre, el respeto y el amor no quitan la firmeza. Por el contrario, predisponen a tu adversario a escucharte. Muchas veces la forma en cómo presentas las cosas puede quitarte la razón que te asiste. Avanzando en el versículo 23 nos dice, por tanto, está hablando Jesús, por tanto, ligado a lo anterior, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a situarnos la imagen que nos da Jesús, ¿no? Y que Mateo se ocupa muy bien de aclararla. Esta situación nos lleva a un momento muy solemne, el momento en el que el judío de la época traía su sacrificio al templo. Ahí espera el momento en el que el sacerdote lo recibirá de sus manos. Él espera con su sacrificio, ¿no es cierto?, su corderito, su paloma, sobre la balaustrada que separa el lugar en el que él se encuentra del atrio de los sacerdotes, a donde su ofrenda será presentada para ser sacrificada por el sacerdote y presentada por este ante el altar de los sacrificios. Es un momento sumamente solemne en donde el ofrendante, ¿no es cierto?, está preparado dispuesto para encomendarse a la misericordia de Dios y procurar el perdón a través de su ofrenda. Pero es en ese momento tan solemne en el que Jesús le dice, ojo, no, si es en ese momento tú te recuerdas que tu hermano tiene una causa justa de queja contra ti por haber quebrantado este mandamiento, pero hilando fino en el sentido que le dice Jesús de no herir, debe buscar la reconciliación, aun cuando la ofrenda tenga que ser dejada ante el altar sin ser presentada. Primero está el hermano y después la ofrenda. Dado este paso, entonces sí, ve y presenta tu ofrenda al Padre. Nosotros actualmente sabemos que no tenemos que hacer una ofrenda para obtener el perdón de nuestros pecados, porque ya pagó el Señor por nuestros pecados en la cruz. Pero en nuestra vida cristiana sí es verdad que hacemos cosas con la convicción de que son para la gloria de Dios. Son nuestras ofrendas al Señor. Cuando hablamos de ofrenda no hablamos solamente de nuestra contribución económica, sino todo aquello que hacemos para el Señor. Alabarle, adorar al Señor, trabajar en un ministerio, orar, compartir la palabra con un hermano. Todo lo que hacemos para gloria del Señor. Pues atención, porque Jesús nos está diciendo que antes de todo esto, primero tenemos que examinar nuestro corazón. ¿He ofendido o he herido a mi hermano? ¿Mi hermano puede estar ofendido por algo que yo he hecho? Y después de este paso que es ya importante, ¿qué hago con esto? ¿Sigo adelante con mi vida? ¿Lo tengo en un rincón de mi mente archivado en una carpeta que dice cosas pendientes? Y pasa el tiempo, yo sigo con mi vida, sigo con mis ofrendas, y esa carpeta sigue sin abrirse, sigue sin confrontarse. Jesús nos insta, deja todo, ve, busca a tu hermano, destierra de la mente de tu hermano toda queja que él tenga contra ti. Derrama tu corazón, humíllate, pide perdón, restaura. El tema de la restitución tiene una especial importancia, que a veces se nos pasa un poco por alto. Recordamos a Zaqueo, en algunas pinceladas. Zaqueo era aquel publicano que había oído hablar de Jesús y entonces sabe que Jesús iba a pasar por ese sitio, y él, siendo, dice la Biblia, de corta estatura, se sube sobre un árbol para poder verle. En ese momento, en el momento que Jesús pasa, le ve y le dice que baje, porque ese día comerá con él.
En ese momento Zaqueo, ya tocado evidentemente por el Espíritu Santo, le declara que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres y que va a devolver cuadruplicado todo aquello en lo que haya defraudado. Es necesaria la restitución, no porque en nuestra vida, una vez aceptamos al Señor, nuestra vida tiene un borrón y cuenta nueva y resulta que nos olvidamos de las heridas que hemos infligido, del daño que hemos hecho, de las veces que hemos metido la pata, las cosas que hemos hecho mal. No, hermano, necesitamos escanear nuestra vida a la luz de la verdad, pedir perdón y restituir aquello que hayamos defraudado. Yo a veces he escuchado decir, me viene a hablar de Dios y resulta que todavía me acuerdo la que me lió en tal situación. O me viene a hablar de Dios y cuando le hice un préstamo nunca vi más ni el préstamo ni a él. No, hermano, necesitamos pedir perdón, restaurar, arreglar lo que hemos hecho mal. También es importante considerar que en toda confrontación hay dos partes, el ofensor y el ofendido, o damnificado. Puedes tú argumentar con respecto a lo que habíamos dicho antes, bueno, yo no hice nada malo, yo no fui quien ofendí, yo no fui quien mintió, sino fui el engañado, fui el ofendido, yo no hablé mal de mi hermano, sino que hablaron mal de mí. Y tal vez sea así, pero ojo, que tenemos también una parte. Hasta ahora hemos hablado de aquel, ¿no es cierto?, que hirió, ¿no es cierto?, pero también de la actitud que ha de tener aquel que ha herido, pero también aquel que ha sido herido tiene una obra, tiene que tener un corazón dispuesto a perdonar. No estoy minimizando lo que pudo haberte pasado en tu vida y hay situaciones particularmente delicadas, pero si arrastras esas raíces de amargura por siempre, marcarán tu vida, te estorbarán, no podrás avanzar. A veces vamos por la vida como con un muerto cargado a nuestras espaldas. Esta era una forma que se imponía, era una forma literal que se imponía de castigo. Necesitamos clamar al Espíritu Santo para que nos ayude a soltar esas cargas, a liberarnos de esos sentimientos que anidan en nuestro corazón y se transforman en odio. Quien perdona, libera, pero la mayor libertad la obtiene el que ha concedido el perdón. Toda ofrenda, evidentemente, conlleva un sacrificio, ¿no es cierto? O sea, si tú ofrendas dinero, pues estás sacrificando una parte de tus ahorros, de tus bienes. Si tú ofrendas para un ministerio, pues estás sacrificando una parte de tu tiempo, de tu esfuerzo. Pero el mayor sacrificio, la mayor ofrenda fue la vida de Jesús derramada en la cruz. Situémonos por un momento en ese momento tremendo, la noche en que Jesús sería entregado, reunido con sus discípulos para celebrar la Pascua. Jesús, él sí, no había hecho nada malo, ¿no es cierto? No, él fue el Cordero sin mancha ofrecido al Padre. Sin embargo, él, antes de compartir la cena, derrama amor entre sus discípulos. Arrodillado, veamos la actitud, ante ellos, con una palangana, lava los pies de cada uno de ellos, esos mismos pies que esa misma noche huirían. Por eso es que derrama perdón. Asombroso. Les perdona antes que lo hayan traicionado, les perdona antes que hayan pecado. ¿Cómo lo hace? No lo hace desde arriba, él podría leer a Dios. Decir, bueno, hermano, yo sé cómo sois. Mira, los perdono desde arriba. No. Él se arrodilla, se humilla. Humillar viene de humus, tierra. Toca su suciedad, se compenetra con ellos, los mira sus miserias. No se espanta ante sus miserias. Mira tus miserias, mira mis miserias y los limpia. Lo hace con nosotros, lo está haciendo permanentemente con nosotros. El mismo Dios derrama amor y perdón antes de la ofrenda de amor supremo. Y luego que les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Os he lavado los pies. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, que soy vuestro Maestro y Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Para nosotros también es nuestro Maestro y Señor.
Es lo que hoy Jesús nos dice: examina tu corazón. Antes de venir a mi altar, derrama tu corazón, pide perdón, restaura, arrodíllate junto a tu hermano, toca su suciedad, límpiale con tu perdón y luego ven y presenta tu ofrenda a mi altar. Avanzando en los versículos 25-26, Jesús nos dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aquí puntualmente Jesús está haciendo un paralelismo con los procedimientos civiles, pero teniendo en mente una disputa, un tribunal y una sentencia más que humanas y civiles. El camino al que se refiere es el camino hacia su trono de juicio, mientras estamos en esta vida. Dice en el versículo 26, os aseguro que no saldrás una vez que seas entregado, tu adversario te entrega al alguacil y al juez y seas echado en la cárcel, no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado hasta el último cuadrante. Después del juicio habremos de pagar sí o sí por todas nuestras causas. Hay muchas secciones en la Biblia que nos hablan de esta armonía a la que nos llama la palabra, de estar con nuestros hermanos. Yo he seleccionado Romanos 12:18, que nos dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos entonces a ver en este versículo, como decíamos, ¿no es cierto?, 25-26, Jesús nos llama a ponernos a cuenta con Dios y con nuestros hermanos en esta vida, mientras estamos en el camino. Dice: mientras estás con Él en el camino. Después de nuestra muerte, después que hayamos pasado este camino, por muchas oraciones, por muchas misas que se hagan por los muertos, la realidad es que ya no habrá nada que hacer. Esto no es muy popular decirlo y a veces es una frase que utilizamos o que se utiliza para hacer sentir bien a aquel que sufrió una pérdida. Pero la verdad de cada alma, hermanos, la conoce el Señor, y es en esta vida en donde hemos de buscar la reconciliación. Y Jesús, en este, no sea, ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que éste te entregue, ¿no es cierto?, al alguacil, al juez, y seas echado en la cárcel, nos lleva a ver que en este camino hay alguien que tiene, sí, una causa realmente justa contra nosotros. Y es nuestro Padre Celestial. Nosotros sí que tenemos causas pendientes. Y es aquí en donde hemos de buscar la reconciliación con nuestros hermanos y con nuestro Padre. Como os decía, Romanos 12:18 nos dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este es un llamado a ser pacificadores, a trabajar por la paz. Está contenido en las bienaventuranzas, ¿no?, del Sermón del Monte. Esto es, ¿qué es ser pacificadores? Ser pacificadores es hacer todo lo que esté a mi alcance para buscar la paz, para buscar la reconciliación, pidiendo perdón, perdonando, restituyendo o también confrontando para aclarar temas que de lo contrario quedan pendientes, quedan sin resolver. Una vez escuché decir algo con lo que estoy muy de acuerdo. Ser pacificadores a veces es, para ser pacificadores, muchas veces hay que provocar la paz. No siempre hemos de tener una actitud pasiva, no siempre toca tener una actitud pasiva. Del palo, bueno, mejor no digo nada para no tener problemas. Como si yo no le digo nada a mis hijos para no escuchar gritos y entonces dejo pasar las cosas. Evidentemente que no se resolverá nada. A veces toca confrontar para llegar a un entendimiento. Si no, todas esas cosas es como barrer bajo una alfombra y queda todo escondido, pero queda pendiente. Cada situación evidentemente que es diferente, y si nos ponemos en las manos del Señor, evidentemente que el Espíritu Santo nos señalará lo oportuno en cada momento. Sabremos cuándo hablar y cuándo callar, teniendo siempre la premisa que lo fundamental que debe movilizarme es el amor, la esencia de la ley de Dios.
Ese mismo Espíritu me dará la paz que proviene de haber dado todo de mí para obtener ese propósito, para trabajar por la paz. Una vez dado este paso, a veces puede ser que no obtengamos la paz, porque para obtener la paz hay dos partes interesadas para lograrlo, pero sí tendré paz en mi corazón porque habré hecho todo lo que esté en mi alcance para intentar lograrlo. Hermanos, cuando el Señor puso esta palabra en mi corazón y comencé a escudriñarla, el Espíritu Santo me llevó a mirar en mi interior. La palabra sabemos que es viva, es eficaz, es una espada de doble filo. Y yo vi claramente con su luz que yo debía apresurarme a ir ante hermanos a los que seguramente había herido, que debía pedir perdón, que debía restaurar aquello que había, la herida que había infligido. Yo no podía seguir adelante con una ofrenda al Señor sin antes buscar reconciliación, sin antes pedir perdón. Hermanos, en nuestra comunidad han existido y existen diferencias, y es normal que esto sea y hasta edificante, porque somos diferentes, pero muchas veces estas diferencias no las hemos utilizado para edificarnos, sino para herirnos, para dañarnos. Y hay personas que han resultado heridas. Yo en mi caso antepuse un proyecto bueno y edificante, sí, pero lo antepuse a las personas. Y esto no es lo que me dice Jesús. Jesús me dice que primero está mi hermano y después está la ofrenda. Entonces vuelvo a pedir perdón a todos aquellos a los que herí, a todos aquellos que llevé por delante, aquellos que empujé a un rincón porque a lo mejor estaban obstruyendo mi camino para lograr ese proyecto o ese propósito. Estamos, hermanos, ante una bifurcación de nuestro camino en la iglesia. No sabemos exactamente aún qué proyecto de comunidad o iglesia seguiremos, esperamos la guía del Señor para que sean sus diseños. Pero una cosa tengo clara, iglesia: si no derramamos reconciliación entre nosotros, si no pedimos perdón, si no ofrecemos perdón, nada prosperará. Será como edificar sobre arena. Por más doctrinalmente perfecto que sea un proyecto, por más bonito que nos parezca, antes tenemos que tener en cuenta la esencia de la ley de Dios, que es el amor. Antes tenemos que buscar la reconciliación, tenemos que buscar la paz, como sea, perdonando, pidiendo perdón, restaurando o confrontando, pero tenemos que buscar la paz. Para ir concluyendo, quisiera compartir con ustedes 1 Corintios 13, del 1 al 8, donde Pablo nos habla de la preeminencia del amor y que dice así: si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Obviamente, la palabra empleada aquí para amor es ágape, que es el amor incondicional del Señor, ¿no? No es nuestro amor, es solo la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón que puede hacerlo posible. Pero atención, porque Pablo también nos dice en Romanos 5:5
que ese amor ha sido ya derramado en nuestro corazón por su Santo Espíritu. Lo tenemos, pero por alguna razón, por nuestra naturaleza, por estar o estorbados por cosas que no provienen del Señor, no le dejamos fluir. Evidentemente que es un texto riquísimo, este de Pablo, pero yo quisiera hacer un par de pinceladas. Atención, porque Pablo nos está hablando en primera persona y nos dice, si yo, el gran Pablo, tengo palabra profética, si yo tengo todo el conocimiento, si yo tengo toda la fe de tal manera que puedo trasladar los montes y no tengo amor, no soy nada para Dios. Yo puedo dar todos mis bienes, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, aún puedo dar mi vida, dice, pero si no tengo amor, no estaré entregando mi alma y por lo tanto no servirá para Dios. Gracias, hermano, por tu tiempo. Espero que haya sido de bendición, que te haya servido como me ha servido a mí. Nos vemos el domingo en el coloquio. Un abrazo.